Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y que la meditación de la palabra de Él venga al encuentro de su necesidad. Hay una necesidad mayor. Dios, no se olviden, Dios nos ha dado sus grandísimas y preciosísimas promesas para que a través de estas promesas nosotros vengamos a ser, diciéndolo mejor, participantes de la naturaleza de Dios. Es muy grande eso. ¿Sabe que lo que es usted ser participante de la naturaleza de Dios, lo que quiere decir, en mi entendimiento, es usted tener el ADN de Él? Porque es eso lo que sucede cuando la persona nace. El niño nace con el ADN de sus padres. Y cuando la persona nace de Dios, ella pasa a tener el ADN de Dios con ella. Tal vez esto quede complicado para que usted lo entienda, pero con la meditación de la palabra de Él, de las promesas de Él, usted, quién sabe, usted va a entender y va a colocar toda su fuerza para obedecerla, seguirla. Y es eso lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos que usted entienda la palabra de Dios. No son mis ideas, no son mis pensamientos, no son los pensamientos de una iglesia. No, son los pensamientos de Dios, las doctrinas de Dios. Dice el texto sagrado, Juan Bautista vino a preparar el camino del Señor. ¿Cómo es que él vino a preparar el camino del Señor? En el desierto, vea cómo esto es muy, muy importante. En el desierto, Juan Bautista no estaba en la ciudad, estaba en el desierto. Y el desierto es desierto, no hay nada. Pero en el desierto, él predicaba, enseñaba sobre el bautismo de arrepentimiento. Es claro que una persona oía y venía y era bautizada. Otra persona oía, aceptaba la propuesta del reino de Dios, se bautizaba. Y de repente Juan Bautista se vio allí para tenía que prepararse para bautizar a decenas, a centenas, a millares de personas que salían ¿de dónde? De toda la provincia de Judea y de Jerusalén. Ellos descendían a pie hasta el desierto donde estaba Juan Bautista. No fue Juan Bautista que fue para Jerusalén, ni para sus provincias, pero el pueblo de las provincias y también de Jerusalén, que descendía hasta él, hasta Juan Bautista, para ser bautizados en las aguas por Juan Bautista. El texto es muy claro, dice así, el pueblo dice que toda la provincia de Judea y de Jerusalén iban hasta con él y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahí yo me quedé pensando y meditando. Quedé pensando para mis adentros. Espere, el pueblo salió de lejos
para ir al desierto, para ser bautizado por Juan Bautista. ¿Qué fue lo que lo llevó a esa decisión? ¿Por qué es que las personas iban hasta Juan Bautista para ser bautizado confesando sus pecados? Con certeza, aquel pueblo tenía una intención sincera de reconciliarse con Dios, porque Juan Bautista era considerado un profeta, un hombre de Dios. Y en aquella altura no había un profeta, porque Jesús aún no se había manifestado. Entonces ellos fueron hasta Juan Bautista, pero ellos fueron ya confesando sus pecados y querían ser bautizados. Vea qué bueno es esto. El texto sagrado es muy claro. En Marcos, capítulo 1, versículo 5, dice: y toda la provincia de Judea y Jerusalén iban hasta él, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Quiere decir, aquel pueblo ya descendía preparado para el desierto para ser bautizado en las aguas, ya consciente de que tendría que confesar sus pecados, tendría que arrepentirse de sus pecados. Y muchas personas hoy son bautizadas en las aguas, no en el desierto, sino en la ciudad, en el templo de Salomón, o en cualquier lugar, en cualquier iglesia evangélica, especialmente en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros bautizamos a las personas que están interesadas, y en la ciudad. No precisa ir al desierto. Es en la ciudad. Pero ¿con cuál intención es que las personas se van a bautizar? Esta es mi pregunta. ¿Cuál es el propósito que ellas tienen al bautizarse? En aquel tiempo, el pueblo ya venía para Juan Bautista preparado, afligido, sincero, confesando sus pecados. Porque yo no creo que Juan Bautista los mandase a confesar sus pecados. Yo creo que ellos por ellos mismos. Ellos estaban arrepentidos. Ellos se querían arreglar con Dios. Entonces, el bautismo que ellos iban para recibir de Juan Bautista era un bautismo perfectamente válido. ¿Por qué? Porque ellos querían arreglarse con Dios. Y normalmente, las personas que se quieren bautizar en las aguas, en las iglesias, en las ciudades, no para arreglarse con Dios. Ellas quieren resolver sus problemas. Ellas quieren curar sus heridas. Y piensan así, bueno, es el agua del bautismo que me va a purificar, me va a hacer limpia. No, el agua es un símbolo. Así como las personas son sepultadas, colocadas en un cajón y sepultadas, enterradas en un cementerio, las aguas del bautismo son para sepultar la vieja naturaleza, sepultar aquellas costumbres erradas que las personas tenían, sus pecados. No para curar heridas, no para aliviar los pecados, sino para eliminar realmente aquella vida errada que aquel pueblo está viviendo. Entonces, venía para Juan Bautista y decía, confesando sus pecados: yo maté, yo robé, yo hice esto, hice aquello, aquello otro y tal, perdóneme y tal. Y Juan Bautista bautizaba. Entonces, esta era la intención de aquel pueblo en bautizarse, porque quería una relación con Dios, querían ser perdonados. Y ahí podemos delante leer
que cuando Jesús vino hasta Juan Bautista le dijo al, espere, soy yo quien tiene que ser bautizado por ti y es usted quien viene a mí. Y Jesús le dice, no, no, deje, primero vamos a cumplir toda la justicia, vamos a cumplir lo que está escrito. Y Juan Bautista entonces bautizó a Jesús, pero Jesús no tenía pecado. Él no tenía que confesar nada porque no tenía pecado, pero él cumplió las escrituras. Y luego que él fue bautizado, cuando se levantó de las aguas, inmediatamente el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, ese procedimiento es el que tiene que suceder con las personas bautizadas en las aguas. El bautismo en las aguas no tiene la finalidad de purificar nuestros pecados. No, no purifican. El bautismo en las aguas es un sepultamiento, es un entierro de aquella criatura antigua, vieja, que estaba viviendo en el pecado y que se arrepintió y ahora quiere comenzar de nuevo en una relación con Dios. Entonces, muchas personas son bautizadas en las aguas, pero no tiene valor, no tiene ningún sentido. Ellas cumplen una obligación. Ellas piensan que las aguas del bautismo van a purificarlas. No, las aguas del bautismo no son para purificar. Las aguas del bautismo son para sepultar. La vieja naturaleza es como un cementerio. Allí es para sepultar a las personas, sepultar la naturaleza pecaminosa y no para curar heridas. Cuando Jesús bautizó o fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él de forma corpórea en una paloma y entonces se oyó, los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo diciendo así, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien yo tengo placer. Y entonces Jesús comenzó el trabajo de él. Y es eso que él vino a hacer. El propio Juan Bautista dice, apuntando para Jesús, dice, hablando para Jesús, dice, Él, cuando Él venga, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Quiere decir, el bautismo, usted entierra su vida antigua en las aguas y ahí, cuando usted entierra su vida en las aguas, su vida pecaminosa en las aguas, usted es perdonada porque usted se arrepintió. Usted se arrepintió sinceramente en su corazón. No, no voy más a robar, no voy a hacer más aquello, no voy a hacer aquello otro, yo no voy a hacer más lo que era errado, yo no voy a mentir más, en fin, yo voy a vivir una vida recta. Ahí sí, el Espíritu Santo, el propio Señor Jesús, bautiza con el Espíritu Santo luego. Y usted y muchas personas han tenido esta experiencia. Luego del bautismo en las aguas, ellas reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Y quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, no es el pastor, no es la iglesia, no es la doctrina, es el propio Señor Jesús. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, la persona, si no tiene su vida entregada a Jesús, no sirve que ella se bautice en las aguas. Si ella no sepultó su vieja naturaleza, sus pecados, su pasado,
en las aguas, ella no está liberada de su pasado, ella aún carga resentimientos, rencores. Entonces, ¿cómo es que ella va a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo es que ella se va a sumergir en Jesús? O sea, ¿cómo es que ella va a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo es que Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo a una persona que está con su mente sucia, con su corazón lleno de rencores y cosas y tal? No hay cómo. Entonces, muchas personas son bautizadas, yo diría infelizmente, la mayoría que se bautiza en las aguas apenas para cumplir una obligación religiosa que no tiene ningún efecto práctico, ninguno. Entonces, muchas personas son bautizadas varias veces, yo mismo llegué a bautizarme, llegué a ser bautizado varias veces, pero yo también no entendía, nadie me explicó, como nosotros ahora estamos explicándole a usted. La persona que iba para ser bautizada por Juan Bautista iba confesando sus pecados. Mire, yo dejo mis pecados, dejo todo. Ahí sí, el bautismo era válido. Y cuando la persona, después de Jesús, después que Jesús vino, dio la vida de Él por nuestra vida, dio el alma de Él por nuestra alma, y resucitó y ascendió a los cielos, subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Entonces, Él, Jesús, bautiza con el Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu de Él viene y toma posesión de nuestra vida, de nuestra mente. Por eso Pablo habla, nosotros tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, la voluntad de Cristo dentro de nuestra cabeza. Cuando la persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, ella también oye una voz que dice, tú eres mi hija, yo nunca te dejé. Muchas personas que están participando en este momento, con certeza deben estar concordando conmigo y diciendo si eso sucedió conmigo. Cuando yo me fui a bautizar, yo fui a enterrar mi vida, yo quería morir para este mundo, yo quería morir para mi pasado, yo quería una vida nueva, yo quería comenzar de cero. ¿No es lo que está escrito? Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, yo quiero ser esta nueva criatura, yo quiero sepultar aquel viejo yo que me vivía atormentando, mi conciencia que me dolía y etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona va con ese propósito, con ese pensamiento, con esta intención, ella rasga, ella se abre y dice, mi Dios, yo largo esta vida, yo dejo esta vida, yo ahora solo quiero que el Señor haga de mí un instrumento en tus manos. Y es exactamente ese el propósito del bautismo en las aguas. Usted vea que Jesús dice, quien no nace del agua, o sea, primero del agua, refiriéndose al bautismo de arrepentimiento, quien no nace del agua y del Espíritu Santo primero. El primero es el bautismo en las aguas. Después del bautismo con el Espíritu Santo, yo sé, alguien va a decir, pero yo fui bautizada con el Espíritu Santo antes de ser bautizado en las aguas. Yo sé, está escrito, también sucedió con los discípulos. Algunos casos sucedieron, pero el protocolo es ese. Primero, el bautismo en las aguas. Después, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque el bautismo en las aguas es una señal, tiene que ser, o debería ser, o
tiene que ser una señal de que la persona realmente abandonó la vida antigua, la vida de pecados. Esto es lo que tiene que suceder. Por eso Jesús dice después que Jesús fue bautizado, Juan Bautista fue entregado en la prisión, Jesús no fue allí a la prisión a llorar por él. No, Jesús fue para Galilea. ¿Y qué es lo que él hacía? Él predicaba el evangelio del reino de Dios. Él anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? El evangelio del reino de Dios son las buenas nuevas divinas que vienen de los cielos. Son las reglas del reino de Dios. Las personas nacen, viven, crecen, desenvuelven la malicia, la maldad, el pecado en este mundo. Y entonces, cuando ellas oyen el evangelio del reino de Dios, ellas tienen acceso a lo que es realmente el reino de Dios. El reino de Dios no es eso, no. Esa historia que ustedes están viviendo, lo hizo conmigo, va a pagar. Yo me voy a vengar. No. El reino de Dios, en él no hay venganza. En el reino de Dios no hay maldad. En el reino de Dios es el reino de santidad, el reino de pureza. Marido de una sola mujer, la mujer de un solo marido, los hijos que respetan a los padres que honran a sus hijos, que bendicen a sus hijos con su carácter, más que hablar que Dios te bendiga. Los padres tienen la obligación de bendecir a los hijos con su propio carácter, su propia dignidad, su comportamiento, porque los hijos van a reflejar al padre en el futuro. Si los padres son malos, fueron malos, ellos también serán malos. ¿Por qué? Porque van a cosechar de los padres los malos frutos. Ahora, cuando Jesús predicó sobre el Evangelio, él dice así: arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, Jesús también predicó sobre el arrepentimiento. Quiere decir, el arrepentimiento no es sentimiento, el arrepentimiento no es usted quedarse sintiendo un remordimiento, un peso, hice aquello, no tendría que haber hecho aquello. No, el arrepentimiento es usted dejar de hacer aquello que sabe que es errado. Es el arrepentimiento. Entonces, si yo no dejo lo que hice de errado o el error atrás y comienzo a hacer lo que es correcto, no hay arrepentimiento en mí. El arrepentimiento es la actitud. Entonces, Jesús vino y dijo: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Es lo que Jesús enseñaba. Los interesados en dejar la vida errada, en dejar la vida de pecado y comenzar a vivir una vida de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con las reglas, con las leyes, con los mandamientos, con los principios del reino de Dios, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que las personas tienen que abrazar y comenzar a vivir de acuerdo con esas reglas. Pero las personas prefieren, infelizmente, seguir más o menos, un poquito allá, un poquito acá. Y no funciona. No funciona. Claro que no. Nadie puede servir a dos señores. Entonces, quien sirve a Dios anda, tiene su vida como espejo al servicio que presta a Dios, la fe que le presta a Dios.
y tienen Dios. Y el Espíritu Santo viene sobre esas personas para conducirlas de acuerdo con su palabra, de acuerdo con su carácter. La persona pasa a tener la mente, los pensamientos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo es eso. Él viene para conducir nuestra mente, conducir nuestros pensamientos, para que nosotros pensemos de acuerdo con lo que Él piensa, de acuerdo con el reino de Dios, para que nosotros vengamos a actuar, a proceder, a comportarnos de acuerdo con los principios del reino de Dios. Pero para hacer eso, la persona primero tiene que sepultar su vieja naturaleza. Ella tiene que abandonar la vida de pecado. Ella tiene que confesarle a Dios. No, 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 yo no quiero más. Y abandonar aquella vida errada. Abandonar aquellas amistades malas que las personas tienen. Abandonar la suciedad. Las suciedades que tienen, por ejemplo, en Internet, pornografía y todo tipo de suciedad que existe en este mundo. Entonces, las personas tienen que dejar eso. Ahí sí, cuando ellas van para el bautismo en las aguas, con esta conciencia, no, yo decido sepultar, yo decido morir para este mundo y comenzar a vivir para Dios. Ahí sí, ella recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Ella es bautizada en las aguas y entonces, cuando ella sube de las aguas, ella tiene el derecho, el privilegio de recibir el Espíritu Santo y oír la dulce voz, la linda y dulce voz del Padre que dice: esta es mi hija amada, mi hijo amado. ¿Es esto lo que tiene que suceder? Entonces hoy, para Brasil, a las 11 de la noche, nosotros estaremos haciendo la vigilia de pijama. Para ustedes que están en Brasil, pero para quien está aquí con nosotros, aquí en Lisboa, usted va a tener el privilegio de venir a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada, en este martes, en esta madrugada, para participar de la vigilia, para las personas que quieren. Nosotros estaremos en la iglesia en Chelas a las 3 de la mañana, igual como Juan Bautista en el desierto. Vamos a quedar en el desierto a las 3 de la mañana. Es así. Pero qué placer poder servir a Dios y ayudar a aquellas personas sinceras que quieren dejar la vida errada, que quieren dejar ese mundo podrido y vivir, comenzar una vida nueva, una mente nueva, con el Espíritu Santo, hoy, o mejor, de madrugada, en este martes, por la madrugada, para Brasil. Ustedes que están en Brasil, en el horario de Brasilia, serán a las 11 de la noche, 11 horas de la noche, de esta noche, de lunes. Pero aquí serán las 3 horas de la madrugada. Todos son bienvenidos. Nosotros estaremos allá, en el desierto, haciendo lo que Jesús nos mandó hacer. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien cree y fuera bautizado será salvo. Dios los bendiga a todos y hasta luego, o hasta mañana. Mañana, por la mañana, estaremos de vuelta en nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios, si Dios así lo permite. Amén.